Saludos, soy Vicente Sánchez, estudiante de la materia de Elementos de Máquinas 2 por la plataforma SAYA de la Universidad Fermín Toro. Hoy le vamos a hablar un poco sobre las transmisiones flexibles de potencia. Las transmisiones flexibles de potencia son elementos elásticos o flexibles que sirven para transportar o transmitir potencias a larga distancia. Estos elementos pueden ser bandas, cables, cadenas, entre otros. La ventaja de estos elementos es que son flexibles, ¿verdad? Y reducen en parte el diseño y abaratan costos del diseño de la máquina. Otra de las ventajas que se le atribuyen a estos elementos es que absorben cargas de impacto y amortiguan y aíslan los efectos de las vibraciones. Estas ventajas es muy importante debido a que ayudan a prolongar la vida de la máquina en la que se aplican. Una de las ventajas de estos elementos, al ser comúnmente de goma o de caucho, es que ameritan un programa de inspección. ¿Por qué? Porque tienen un módulo de elasticidad, presentan envejecimiento rápido, desgaste y pérdida de elasticidad en comparación a las transmisiones de potencia rígida. Cuando hablamos de bandas, son cuatro los tipos principales que se aplican. Están las bandas planas y circulares, las bandas tipo en B y las bandas ranuradas o las bandas de sincronización. Para las bandas planas y redondas se utilizan normalmente poleas que son abombadas o poleas lisas. Las bandas tipo en B ameritan poleas ranuradas. Las bandas de sincronización ameritan poleas dentadas o catarinas. Aquí hay unos ejemplos de poleas. Aquí está la polea plana o abombada, la polea ranurada y está también la polea dentada o catarinas. En las transmisiones flexibles de potencia de tipo bandas, en específico las transmisiones de banda plana y las transmisiones flexibles de banda en B, existe un pequeño deslizamiento y por lo tanto la relación de velocidades entre el eje impulsor y el eje impulsado no es igual. Esto no ocurre cuando hablamos de bandas de sincronización debido a que ellas tienen unos dientes y la polea donde se acopla va a estar ranurada, está dentada también, lo cual ayuda a la sincronización, como su nombre dice, bandas de sincronización, ayudan a la sincronización de velocidades entre el eje impulsor y el eje impulsado. Las transmisiones flexibles de potencia de banda plana se fabrican de uretano o también se fabrican de tela impregnada de caucho, a veces reforzadas con alambre de acero o cuerdas de nylon para soportar una mayor carga de tensión. Las bandas planas son silenciosas, son eficientes a altas velocidades y la ventaja principal es que pueden transmitir potencia en grandes distancias entre centros. Estas bandas se compran por lo general en rollos y se cortan a la distancia deseada de la longitud de banda. Estas bandas, estos extremos se juntan entre sí con accesorios proporcionados por el fabricante. Además, las bandas planas presentan una eficiencia cercana al 98%, que es similar a un engranaje. Las bandas en B se hacen a menudo de algodón, crayón o nylon impregnadas en caucho. Estas bandas se utilizan para distancias más cortas entre centros con respecto a las bandas planas. También son menos eficientes. Se dice que tienen una eficiencia aproximada del 70 al 96% con respecto a las bandas planas. Estas bandas vienen ya fabricadas para ciertas distancias y longitudes. No tienen juntas y usualmente se emplean varias bandas en una polea para hacer un sistema múltiple. Las bandas de sincronización están fabricadas de telas impregnadas en caucho, reforzadas a su vez con alambre de acero. Estas bandas tienen dientes que se acoplan a la polea ranurada y este tipo de banda no se estira, no se desliza. La ventaja de estas bandas es que no necesita tensión inicial, pueden operar a cualquier velocidad, sea baja, sea alta. Por otro lado, la desventaja es su alto costo y la necesidad de poleas especial para cada tipo de banda dentada, porque ya tienen un número de pasos que debe acoplarse a la polea. Una cosa que se puede decir de este tipo de banda es que, como anteriormente habíamos explicado, son dentadas y se acoplan a una polea ranurada, tienen la capacidad de transmitir la potencia a una velocidad constante entre el eje impulsor y el eje impulsado. En esta imagen podemos apreciar las características de algunos tipos de bandas comunes que existen. Las bandas planas y la banda redonda, como lo habíamos comentado anteriormente,
vienen en rollos que pueden ser cortados a la distancia requerida y unidos a través de accesorios que proporciona el fabricante. La banda tipo en B y la banda de sincronización son bandas ya prefabricadas y no tienen ninguna forma de ningún tipo de unión. Estos dos tipos de bandas están limitadas la distancia de centros y también se puede apreciar en esta figura el intervalo de tamaños. En la figura 17.1 podemos observar la geometría de las bandas planas, una banda abierta y las bandas cruzadas. Observamos también los ángulos de contacto de la banda con respecto a la polea y uno que otros cálculos respecto a ellas. La figura 17.3 es una banda plana con un cuarto de vuelta. Aquí más o menos podemos observar cómo es el punto medio entre las dos poleas y donde tienes que estar en contacto, en total contacto la banda con respecto a la polea. La figura 17.4 es una transmisión que elimina la necesidad de contar con un embrague, es decir, la banda, a través del eje impulsor y una horquilla de desplazamiento, es capaz de moverse a la derecha o a la izquierda, dependiendo la velocidad que amerite que sea transmitida a la banda, a la polea libre o la polea impulsada. En los ejemplos 17.5 podemos ver que hay dos bandas que eliminan que transmiten potencia a velocidad variable. Para proceder con los cálculos de bandas planas se procede de la siguiente manera. Primero, calculamos el exponencial de la geometría y la fricción de la transmisión de la banda. Al determinar la exponencial, se procede con el factor con F sub c, que es la fuerza centrífuga aplicada en la polea. Una vez obtenida F sub c, procedemos a obtener el par de torsión necesario para mover el sistema. Obtenido acto seguido, a partir de la torsión se conoce la fuerza de tensión del lado más tenso y la fuerza de tensión del lado menos tenso. Esta ecuación siguiente está relacionada con la torsión, por eso es que se calcula después de la torsión. El paso 5, que es aplicando las tablas 17.2 y 17.4, específicamente la primera se utiliza para conocer lo que es la tensión permitida por el fabricante. La 17.4 se utiliza para conocer el valor de factor de corrección de la polea. B en la ecuación es el ancho de la polea y CB es el factor de corrección de la velocidad. Esta constante normalmente es igual a 1. Después de haber calculado F sub 1A, que es la tensión permisible máxima, procedemos a determinar F sub 2, que es la tensión del lado flojo. Se calcula con la fórmula que está ahí presente. Después de obtener F sub 2, que es la tensión del lado flojo, aplicamos la ecuación de F sub I, que F sub I es la tensión inicial del sistema, lo que se requiere para que la polea, lo que se requiere como tensión inicial para iniciar el movimiento. Después simplemente verificamos la fricción calculada sea menor a la fricción que da el fabricante. Eso se calcula a través de la siguiente fórmula que vemos en pantalla y se verifica en la tabla 17.2 que da por último coeficiente de fricción. Y por último se determina el factor de seguridad para saber si estamos dentro de los parámetros de diseño establecidos por el enunciado del problema. Para cálculo de las bandas en tipo en B se estudiará de la siguiente manera. Primero se calcula la velocidad del sistema a través de la fórmula o de la ecuación. Velocidad es igual a pi por d por n sobre 12, donde d es el diámetro de la polea más pequeña, n es el número de revoluciones en esa polea y 12 es una constante para poder llevar el número a pies por minuto. Se calcula el segundo paso es calcular la longitud de paso a través de la longitud de banda y la tabla de 17.11. ¿Cómo se hace esto? Tenemos la longitud de la banda, nos la da el problema o la calculamos a través de una ecuación.
dependiendo del tipo de banda que se obtiene, dependiendo de la sección de banda, puede ser A, B, C, D y E. Se procede a sumar un factor que no lo da la tabla 1711. Y ese valor se lo vamos a calcular, se lo vamos a sumar a la longitud de banda para obtener lo que es la longitud de paso. Luego, a partir de la ecuación que observamos, se determina la distancia entre centros de la polea. Esta puede estar especificada en el problema o la calculamos como estamos observando de la siguiente ecuación. Se determina el ángulo de contacto de la banda a través de la siguiente fórmula: pi menos 2 el seno inverso de diámetro de la polea mayor menos el diámetro de la polea menor sobre 2 veces la distancia entre centros, para obtener un valor que nos va a servir en las siguientes ecuaciones. Luego, con la tabla 1712 obtenemos el H tabulado. Después del H tabulado, procedemos al cálculo del contacto del ángulo, o sea, del ángulo de cobertura que tiene la banda, a través de la ecuación, a través del ángulo calculado anteriormente por 180 sobre pi. Eso nos va a dar la cantidad de grados θ que está en contacto la banda con la polea. Eso lo vamos a usar para, en la tabla 1713, obtener K1. Este método también se puede, en esta tabla también se puede utilizar la ecuación del diámetro mayor de la polea menos el diámetro menor de la polea sobre la distancia entre centros para obtener K1. Sigue dando el mismo valor. Usualmente en esta tabla se tiene que interpolar. De la tabla 1714 obtendremos K2, que es el factor de corrección de longitud. A partir de la ecuación H sub A obtendremos la potencia permitida por la banda. H sub A es la potencia permitida por la banda. Ya tenemos K sub 1, K sub 2 y el H tabulado. Luego, a partir de la ecuación H sub D obtendremos la potencia de diseño, que es con la potencia nominal del problema, el K sub S, que se obtiene a través de la tabla de 1715, y el número de revoluciones que tiene el problema, o mejor dicho, que transmite la polea impulsora. Se procede a calcular el número de bandas requeridas, porque usualmente los problemas de bandas tipo B, de bandas en B, se aplican normalmente más de una banda para la transmisión de potencia. Por eso se procede a calcular el número de bandas requeridas a través de la fórmula: número de bandas va a ser mayor o igual a H sub D sobre H sub A. Siempre se va a obtener, cuando se obtenga decimales, por ejemplo 2.70, siempre se va a ir al número inmediato superior, sería en este caso 3. Proseguimos con el paso 10 y la tabla 17 y 16 para obtener el valor de K sub C, para poder calcular la tensión centrífuga de la polea y la banda. Luego de haber obtenido la tensión centrífuga, calculamos la potencia que se transmite a la banda. Luego, a partir de la ecuación F sub 1, obtendremos la tensión del lado mayor, la tensión mayor en el lado tenso, y F sub 2 para la tensión en el lado flojo de la banda. Se busca el valor de la tensión inicial y procedimos a calcular el factor de seguridad. Una vez obtenido todos estos valores, procedemos al cálculo de la vida de la banda. Vamos a la tabla 17 y 16, obtenemos el valor de K sub B y lo aplicamos a las ecuaciones F sub B1 y F sub B2 para luego calcular el par de torque T1 y T2. Al obtener estos valores, vamos a la tabla 17 y 17 y obtenemos el valor de K y el valor de B. Una vez obtenidos estos valores, calculamos el número de pasadas que va a vivir esta banda en B. Esto nos va a dar un número de revoluciones elevado a la 10 a la 8, 10 a la 9 o hasta 10 a la 10. No obstante, podemos aún así calcular la vida en hora a través de la siguiente ecuación. T va a ser igual al número de pasos por la longitud de paso sobre 720 la velocidad.
este video entendemos qué son, para qué sirven y cómo están hechas las transmisiones de banda, y así poder tener una noción de los cálculos y todas las ecuaciones pertinentes para la hora de resolver los ejercicios. Muchas gracias.